Entonces comenzaremos la clase de hoy. Hoy nos toca avanzar las dermatosis ampollares. ¿Ya? Dermatosis ampollares. Vamos a definir, como siempre, primero lo que es la ampolla. La ampolla, llamada también fligtema, es una elevación circunscrita de la piel con contenido líquido y mide de 3 milímetros a más. Hemos avanzado ya vesículas y las vesículas medían de 0,1 a 3 milímetros. Más grande ya podía ser ampolla. Ahora esta ampolla a más, dice, puede llegar a medir hasta 1 metro. Una ampolla, un pénfigo, por ejemplo, que hoy vamos a avanzar pénfigos, puede llegar a medir 1 metro, toda la extremidad inferior, el abdomen, en fin, ¿no? Esta ampolla siempre es unilocular, o sea, no es agrupada como las vesículas, puede ser una solita o varias. Para estudiar las ampollas las vamos a clasificar. 1. En ampollas de causa externa. ¿Ya? Ampollas de causa, o sea, por agentes físico-químicos, el sol, el frío, etc. 2. Ampollas de origen medicamentoso. Estas serían las farmacodermias. 3. Ampollas de origen infeccioso. Por ejemplo, el impétigo, la sífilis del recién nacido, como ejemplos tenemos eso, ¿no? 4. Ampollas de origen desconocido o variado. Aquí están las ampollas que se dice que se forman por bajas defensas y por autoinmunidad. Aquí están los pénfigos, penfigoides, dermatitis ampollar, mucosiniquiante y atrofiante de Lothar-Jakob, enfermedad de During-Brock. 5, otro tipo de ampollas, son las ampollas de enfermedades congénitas, o sea que ya desde que nacen tienen ampollas. Algunas personas, por ejemplo, la epidermolisis ampollar, el pénfigo crónico benigno familiar, Hailey. Otro tipo de ampollas, 6 serían las ampollas de enfermedades metabólicas. Aquí el ejemplo más fidedigno es la porfiria cutánea tarda o tardía. Entonces comenzaremos desarrollando a las ampollas de causa externa primero, al primer grupo. Estas ampollas se dividirían en 2 grupos, A y B. Las A, ampollas por agentes físico-químicos. Por ejemplo, puede producirse por mucha calor, quemaduras, mucho frío, congelaciones, electricidad, radiaciones solares o Röntgen, ácidos o álcalis fuertes, está más en zonas expuestas, puede haber cicatrices residuales que son predisponentes a un carcinoma vasocelular. En el grupo B estarían las ampollas traumáticas, ¿no? En este tipo de causa externa. Por ejemplo, por mucho frotamiento repetido o presión exagerada en manos y pies, calzados ajustados, y son muy dolorosas estas ampollas porque se destechan rápidamente. Y la epidermis se desprende de la dermis, dejando una erosión que puede ser un sitio de entrada para diversas infecciones. También hay las ampollas, entonces esas serían las ampollas de causa externa. Luego vienen las farmacodermias, que son producidas por fármacos, sulfas, antibióticos, etc. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos un grupo de ampollas, serían por causa infecciosa, por ejemplo, en el impétigo dice ahí, ¿no es cierto? Aquí hay otras fotos de ampollas que
que se presentan por zapatos ajustados, alguien que hace trabajos manuales, por ejemplo, manipulación de maderas, cementos, etcétera, también se puede producir ampollas. En el grupo 2, en el 1 hemos dicho, ¿no? Aquí está en el grupo 2 las ampollas causadas por los medicamentos o farmacodermias. Son numerosos los medicamentos que pueden causar ampollas. Por ejemplo, los ioduros, bromuros, ampollas. Las ampollas pueden tener contenido claro o purulento y pueden acompañarse de eritemas y nódulos si la reacción es muy intensa. Ampollas de origen infeccioso, como hemos visto en la foto, es una estreptodermia o ampolla producida por despegamiento dermosubcórneo en este caso. Luego está la sífilis ampollar del recién nacido. Solo en el recién nacido la sífilis se presenta con ampollas que están en las palmas y en las plantas de los pies, con contenido seroso o seropurulento, y aquí dentro de la ampolla contienen a los abundantes treponemas. Esto se puede ver directamente pinchando una ampollita y poniendo un portaobjetos, tiñendo con tinta china para observar los treponemas. Los treponemas. Aquí tenemos ejemplos de la sífilis, por ejemplo, está viendo en la planta del pie, en la palma de las manos, pero también puede haber ampollas en otros lados, ¿no? En alopecias, en el glande, en el cuerpo. Una vez estudiado esto, pasaríamos a las ampollas de origen desconocido, o sea que no sabemos la causa, ¿no? Pero todos los científicos coinciden en que estas ampollas se producen por bajas defensas, por estrés, etc. Y aquí en estas ampollas están los pénfigos. ¿Qué son los pénfigos? Son un grupo de enfermedades que tienen en común la formación de ampollas por acantólisis. ¿Qué quiere decir acantólisis? Que se rompen los desmosomas, ¿no es cierto? Se rompen los desmosomas y producen las células monstruosas o acantolíticas, células buenas. El nivel en que se produce esta acantólisis diferencia a los dos tipos de pénfigos, o sea, al pénfigo vulgar, al pénfigo profundo, etc. Una profunda en donde esté el pénfigo vulgar y vegetante. Estas dos clases de pénfigo, el pénfigo vulgar y el pénfigo vegetante, son más profundas y otras son superficiales, subcórneas. Aquí están el pénfigo eritematodes y el pénfigo foliáceo. O sea, estamos nombrando 4 tipos de pénfigos, ¿no? 2 profundos y 2 superficiales. Pero se dice que es una misma enfermedad con pasajes graduales. La etiología del pénfigo no se conoce, como hemos dicho, aún se dice que es una enfermedad autoinmune. Ahora, el pénfigo más común en que se presenta en los humanos es el pénfigo vulgar. Esta es una dermatosis de comienzo brusco, más en adultos. La ampolla primero es tensa, de contenido seroso, más en abdomen, cuero cabelludo y miembros. Puede generalizarse, ¿no? En mucosas también se presenta, como están viendo aquí en la foto, en los labios, en la lengua están las ampollas. Continuamos con el pénfigo vulgar y tiene un periodo de estado en el que las ampollas están intactas y son flácidas y frágiles. La piel del enfermo muestra zonas con ampollas y zonas erosivas, o sea, donde ya han reventado las ampollas y el dolor es fuerte, ¿no es cierto? En una zona erosiva.
El líquido de las ampollas desprende un olor característico, diagnóstico. Uno, por ejemplo, al entrar a una sala del hospital, ese olor citrino, ya uno puede decir es un pénfigo, ¿no? En el pénfigo vulgar, el signo de Nikolsky es positivo. ¿Cuál es el signo de Nikolsky? Se puede ver cuando al frotar enérgicamente una zona sana de piel, se produce el desprendimiento de la epidermis. Se afectan también las mucosas bucal, genital, nasal, conjuntival, con ampollas efímeras que dejan superficies erosivas muy dolorosas. Hay lesiones también en tracto gastrointestinal, bronquial, todo eso se llena de ampollas y el dolor es horrible, ¿no? Pronto se afecta el estado general con gran decaimiento, fiebre, caquexia y puede llegar a la muerte. Las faneras, o sea, las uñas y los pelos, ¿no es cierto?, no están afectadas en el pénfigo vulgar. Un método útil para determinar si es pénfigo vulgar también es el citodiagnóstico de Zank. ¿Cómo se logra tener esto? Consiste en raspar el fondo de la ampolla, poner al portaobjetos y colorear con James, y ahí se ven las células acantolíticas o las monstruosas que se han roto los desmosomas y han dejado las células acantolíticas. Otro pénfigo es el pénfigo vegetal. En realidad es casi lo mismo, solo que tiene una variedad topográfica del pénfigo vulgar. Las ampollas se localizan en pliegues inguinales, axilas, región retroauricular, etc. O sea, en pliegues, ¿no es cierto? Y al romperse forman vegetaciones, por eso se llama vegetante, que semejan una coliflor. Confluyen y se forman grandes placas, signo de Nikolsky, positivo también. O sea que hay células acantolíticas, ¿no es cierto? Desmosomas que se rompen por el desprendimiento dermoepidérmico. Su evolución es prolongada, dura meses y su diagnóstico es grave, ¿no? Puede causar la muerte este tipo de pénfigo. Otro pénfigo, el más superficial, ¿no? Los dos anteriores eran profundos, ahora este pénfigo eritematodes y pénfigo foliáceo son más superficiales. El eritematodes o pénfigo seborreico o síndrome de Scheiner-Ascher. Las ampollas son pequeñas y fugaces y se localizan en zonas seborreicas. ¿Dónde hay zonas seborreicas? En la cara, en el pecho, en la corredera vertebral, en la región interescapular. Se rompen las ampollas, se resecan y forman costras que luego se tornan gruesas, o rugosas y hiperqueratóxicas, ¿no? Semejan ser un lupus, como ven en la foto. Parece un lupus eritematoso discoide o también eczematide. Es menos grave que los anteriores pénfigos y el signo de Nikolsky es negativo. O sea, no hay células acantolíticas. Por lo cual el pronóstico es más favorable que los anteriores. Luego está el pénfigo foliáceo. Comienza como pénfigo vulgar o eritematodes. La ampolla es muy frágil y se rompe fácilmente. Puede cubrir todo el tegumento, toda la piel, no solo pliegues, ¿no es cierto? Son escamocostrosas. El signo de Nikolsky es positivo, o sea, en el vulgar, en el vegetante y en el foliáceo, el signo de Nikolsky es positivo, pero no en el eritematodes, ¿no? Y aquí está el pénfigo foliáceo, las mucosas están respetadas, o sea, no toma mucosas como los otros pénfigos, aunque se comprometen las conjuntivas y producen ectropio. A veces alopecia, o sea, no hay cabellos, y alteraciones ungulares, y se llegan a perder totalmente las uñas. El enfermo se presenta en periodo de estado cubierto de escamocostras estratificadas,
con enrojecimiento generalizado y con hiperkeratosis palmoplantar. La ampolla es subcórnea. Su evolución es crónica con afección subcórnea, o sea, la ampolla es subcórnea, está arribita nomás, ¿no es cierto? Debajo de la capa córnea. Su evolución es crónica con afección del estado general. Hay anorexia, diarrea, que a veces lleva a la muerte por infección intercurrente. Ustedes en su carrera, ya cuando sean médicos, es seguro que van a ver un pénfigo, por lo menos, siempre, aunque sea para derivar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber cómo tratar al paciente. Mientras más rápido lo tratemos, mejor, porque si no, puede causarse la muerte, ¿no? El tratamiento de elección es la prednisolona o prednisona por vía oral. Para el pénfigo vulgar, por ejemplo, el pénfigo vulgar es más difícil de tratar y el tratamiento consiste en dar 1 miligramo por peso. Por ejemplo, si un paciente pesa 60 kilos, entonces el primer día se dará 60 miligramos de prednisona. Si no hay mejoría, se duplica la dosis y el segundo día se dará 120 miligramos de prednisona. Es de 60 a 120, un paciente que pesa 60 kilos, ¿no? En el examen yo les voy a preguntar, un paciente pesa 80, digamos, ¿cuánto de prednisona se le dará el quinto día? Ustedes tienen que calcular. Entonces el segundo día se dará 120 miligramos de prednisona y si no mejora, se duplica la dosis. El tercer día se le dará 240 miligramos de prednisona. Generalmente con esta dosis ya mejora el paciente, pero si no lo hace, si no mejora, duplicamos la dosis. Y podemos llegar a dar el cuarto día hasta 420 miligramos de prednisona. Es lo máximo que se puede dar, porque si no causaríamos alteración y muerte también. Con la dosis que mejora, se mantiene 3 días. O sea, si mejora con 120, digamos, entonces 120, 120, 120, 3 días. Luego se baja la dosis de 100 en 100 hasta llegar a 100. O sea, si le damos 240, ha mejorado, mantenemos 3 días. El tercer día le hemos dado 240. Entonces, cuarto día, 240. Quinto día, 240. 3 días con 240. Luego comenzamos a bajar hasta 200 el cuarto día, el sexto día. 100 el quinto día. Luego de 20 en 20 hasta llegar a 20. El séptimo día 80, el octavo día 60, el noveno día 40, el décimo día 20. Luego el 11º día bajamos 5. 15, el 12º día 10, el 13º día 5 y mantenemos con 5 miligramos al paciente durante un mes. Nunca hay que quitar el corticoide de golpe porque nos da un síndrome de Cushing, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos dicho eso, mantener las dosis por los 3 días. Ese en el pénfigo vulgar. En el pénfigo vulgar es donde se usa dosis altísimas de prednisona. En la única patología, pienso yo. En el resto de los pénfigos, la dosis es de 20 miligramos por 10 días. Luego bajar de 5 en 5 y mantener durante un mes con 5. Más fácil, ¿no? Pese cuanto peses, nosotros le damos 20 miligramos, si no es pénfigo vulgar. Se puede asociar a este tratamiento la ciclofosfamida, la azatrioprima o el methotrexate.
El paciente debe estar bajo estricto control hepático, renal, etc. Tomar en cuenta las complicaciones pulmonares. Otra patología de origen desconocido, pero cuya lesión elemental es la ampolla, es la dermatitis ampollar atrofiante incursionante de Lothar-Jakob. Pero antes, creo que me he saltado. Los pemfigoides, iremos por orden. Pemfigoide, oide quiere decir parecido, pero no es pénfigo, ¿no es cierto? Las ampollas son de contenido claro, seroso, de disposición simétrica. Están en tronco y raíz de los miembros, con erosiones por ruptura de las ampollas. No afecta mucosas y el estado general de los pacientes es malo por su edad, porque generalmente se presenta en adultos. Cuando se presenta en niños, entonces no hay mucho problema. El signo de Nikolsky es negativo, o sea, no hay células acantolíticas, no hay desmosomas rojos. La ampolla se forma por despegamiento dermoepidérmico y sin células acantolíticas. Solo se desprende inflamación, resumancia del líquido plasmático para que se formen las ampollas. Ahora sí viene otra patología que es la dermatitis ampollar atrofiante y mucosinequiante de Lothar-Jakob. Esta afección es rara, presenta lesiones cicatrizales. ¿Por qué? Porque hay sinequias, sinequiantes en mucosas. Se presenta en mucosas. ¿Cuáles mucosas? Las conjuntivas, la boca, la nariz, la laringe, la faringe, el esófago. Se forman ampollas frente a frente y se pegan, hacen sinequias. Aquí, como vemos en la foto, puede ocasionar ceguera, dificultad en la masticación, etcétera, ¿no es cierto? Si hay pegamiento de mucosas. Es una enfermedad crónica que no responde ni a los corticoides, pero sin embargo se da corticoides para mejorar un poco el estado general del paciente, y se requieren cirugías para despegar eso, ¿no? Rara vez hay recidivas, por lo tanto es favorable nomás el tratamiento. Otra patología cuya lesión elemental es la ampolla, dermatitis herpetiforme polimorfa dolorosa de Durenbrock. Es otra patología que también es rara, de etiología desconocida, igual que las otras, afecta a jóvenes y más a adultos. Se caracteriza por, hay un polimorfismo de la erupción, son placas eritematosas donde asientan vesículas, ampollas o aún pústulas, o sea, hay un conjunto de formaciones elementales, por eso se dice un polimorfismo. Hay prurito, ardor y dolor. Esos son antes de que aparezcan las ampollas. Son manifestaciones subjetivas. Conservación del estado general. Y pueden ser recidivas. Eso es lo malo, ¿no? Evoluciona por brotes. Las ampollas están en brazos, hombros, tronco, pudiendo extenderse a todo el cuerpo. Estas ampollas son de contenido claro o hemorrágico. Son tensas, no son frágiles. Se rompen por el rascado, fácilmente se rompen por el rascado y dejan erosiones que se cubren de costras que al caer dejan una pigmentación residual. Aquí está la dermatitis herpetiforme polimorfa y dolorosa de Durenbrock, ¿no? Están las ampollas que se juntan, forman placas, etc. Y por último, hay ampollas
también que se forman en enfermedades hereditarias, o sea que el bebé ya nace con las ampollas o se presentan el primer día. ¿Cuáles son estas? La epidermolisis ampollar, que se forma, donde se forman ampollas ante el menor traumatismo, ¿no? Al bebé se lo está cambiando de ropa y ya se forman las ampollas. Se clasifican en no cicatrizales y cicatrizales. ¿Cuáles son las no cicatrizales? Las no cicatrizales, que no dejan cicatriz, son las epidermolisis ampollar no cicatrizal con ampollas intraepidérmicas y herencia dominante, que pueden ser generalizadas en todo el cuerpo, con ligero compromiso de mucosas y uñas. Esta patología mejora con la edad. Y hay otras que son localizadas, estas no cicatrizales. Son ampollas en manos y pies, como ven en la foto, en la mano. No afecta uñas ni mucosas, respetan mucosas. Siempre hay detalles que diferencian los diagnósticos, ¿no es cierto? Yo puedo preguntarles a ustedes, a ver, citen 5 patologías cuya ampolla respeta la mucosa, digamos, ¿no? Entonces tienen que ustedes saber dónde afectan las ampollas en cada patología. Ese sería el grupo 1, las no cicatrizales. Ahora las cicatrizales. Seguimos en ese. El 1 era la generalizada, la localizada. Ahora la 2, epidermolisis ampollar no con separación de la unión dermoepidérmica y atrofia con herencia recesiva. La anterior era con herencia dominante, ahora esta es con herencia recesiva. Es de nacimiento con grandes áreas ulceradas, por importante pérdida de líquido puede haber infección sobreagregada y las ampollas en el tracto digestivo, urinario y en vías respiratorias a veces cursa en forma menos agresiva también. Si el niño sobrevive después de 1 a 2 años, el pronóstico mejora. El pronóstico mejora. Y el otro grupo serían las ampollas de las enfermedades metabólicas. En esta está como ejemplo mayor la porfiria cutánea tarda. Esta es una enfermedad crónica cuya lesión elemental es la ampolla. Es común que existan problemas hepáticos que incluyen fibrosis, cirrosis e inflamación. Son casos esporádicos. Entre los síntomas de esta porfiria cutánea tarda están la fragilidad de la piel con fácil formación de ampollas, más en áreas expuestas al sol. El diagnóstico se basa en el análisis de la concentración urinaria y fecal de porfirinas. Ese laboratorio tendríamos que hacer en esta patología. La concentración en orina y heces de porfirinas. No hay predisposición genética. Esto es por enfermedades metabólicas, pueden ser diabetes, pancreatitis, etcétera, ¿no es cierto? En la porfiria cutánea tarda, ¿qué es lo que pasa? Es la disminución o deficiencia de la actividad de la enzima uroporfirinógeno descarboxilasa. Queda limitada al hígado y ya no va al resto del organismo. Por lo tanto, hay deficiencia de esta enzima en el organismo y se produce la porfiria cutánea tarda, que en piel se manifiesta con ampollas. Estas son las ampollas en la porfiria cutánea tarda, que generalmente se presenta en las extremidades, en las manos, en el dorso, en la palma, etcétera, más en dorso. Y hay también una coloración oscura de la piel.
Luego está el grupo de los eritemas polimorfos, ¿no? Estas ya no son ni metabólicas ni por herencia, sino que se presentan por diferentes causas que son desconocidas, ¿no? La etiología es desconocida. Puede presentarse por medicamentos, por causas infecciosas, a veces en la lepra lepromatosa y la enfermedad recidiva también por brotes, y es más, se presenta más en primavera y en otoño. Hay dos formas de eritemas polimorfos, el mayor y el menor. Comenzaremos por el menor. Este eritema polimorfo menor se presenta, como su nombre dice, como un eritema aislado, con centro de tonalidad violácea, que le da el aspecto de una escarapela o cocarda, más en cara y extremidades. Respeta mucosas. Ahí está otra que respeta mucosas. El centro es flácido, se convierte en ampolla, hay prurito y ardor. Involuciona en pocos días, dejando una tenue pigmentación residual. Las ampollas se producen por despegamento dermoepidérmico con evolución benigna. Puede ser recidivante también si se produce por antibiótico, digamos, entonces consume otra vez y se puede volver a formar. Aquí están, ¿cierto? Es como una escarapela con el fondo, el cetro marcado, porque ahí se tiene que formar la ampolla. Ese es el eritema polimorfo menor, aislado. En cambio, el eritema polimorfo mayor comprende dos cuadros. Uno que es vamos a hablar primero, la ectodermosis pluriorificial erosiva o síndrome de Stevens-Johnson. A esta altura de la vida pienso que ya ustedes han visto siquiera un caso de síndrome de Stevens-Johnson, ¿no es cierto? Es de comienzo brusco, con fiebre, artralgias, mal estado general y poliadenopatías. Las ampollas en esta patología están más en mucosas. La anterior respetaba mucosas, ¿no es cierto? El eritema polimorfo menor. Este mayor está más en mucosas de boca, de faringe, en bronquios, en fosas nasales, anal y genital. O sea, en todas las mucosas está este síndrome de Stevens-Johnson. Son efímeras las ampollas, con contenido seroso, purulento o hemorrágico, y dejan erosiones superficiales. Hay tos, claro, por las ampollas que se presentan en la laringe. A veces hemoptisis, intensa conjuntivitis con fotofobia, catarro purulento, en piel máculas eritematosas, en escarapela. Las ampollas son por despegamiento dermoepidérmico también, pero aquí la diferencia es que no es seco, es con un infiltrado dérmico de linfocitos y edema y vasodilatación. El tratamiento. La base del tratamiento son los corticosteroides y antibióticos. Suprimir la causa, o sea, nosotros con la anamnesis vamos a detectar cuál ha sido la causa, antibióticos, algunos líquidos, álcalis, algún alimento, etcétera. Entonces podemos suprimir eso y la evolución de la enfermedad sería mucho más rápida. Aquí está el síndrome de Stevens-Johnson, que empieza en mucosas, luego va toda la piel también, pueden verse también lesiones en escarapela, pero las mucosas ya están. Seguimos, el 1 era entonces el síndrome de Stevens-Johnson, el 2 del cuadro 2 de eritema polimorfo mayor sería la necrólisis epidérmica tóxica o síndrome del hielo, está mal escrito ahí, o síndrome del hielo. ¿Ya?
Esta patología es rara, pero es muy grave. Es la expresión máxima del eritema polimorfo mayor. Tiene un comienzo brusco, con mal estado general, fiebre, artralgias, puede ser por otro proceso infeccioso estafilocócico o por ingesta de alguna droga también. En piel, el eritema con ampollas de gran tamaño, más de 10 centímetros, con generalización a toda la piel. Hay ardor, dolor. La epidermis se desprende en grandes colgajos y queda una superficie denudada muy dolorosa. Y a parece de un gran quemado. Se llama también dermatitis combustiforme. A esta dermatitis combustiforme se la puede clasificar en farmacodérmica, estafilocócica, miscelánica, idiopática por su origen, ¿no? Por todos esos orígenes. Son ampollas por despegamiento dermoepidérmico con intenso edema dérmico. Como son grandes las ampollas, entonces secreta mucho líquido. Y tiene también un infiltrado linfocitario, hay neutrófilos y eosinófilos en el líquido, y aparte hay necrosis epidérmica. Y hay unos ejemplos en cuerpo, en labios, etc. En su evolución sobrevienen complicaciones pulmonares, cardíacas, infecciones que llevan a la muerte. A veces se puede llegar a la cura también, ¿no? Si el tratamiento se hace a tiempo. El tratamiento debe ser precoz e intenso, con corticoides y antibióticos. Si estos no son la causa, si son la causa, tampoco se tienen que usar. Tampoco se agregará una correcta hidratación por vía parenteral. Tenemos que ayudarnos con eso. Ahora, todo lo que requiere el paciente, ¿no es cierto?, por vía parenteral, transfusiones, plasma, etcétera, para mantener el balance hidroelectrolítico y proteínas. Con este tema terminamos todas las patologías de lesiones ampollares, ¿ya? Ahora vamos a pasar a las lesiones o las dermatosis eritemato-escamosas, en las que están la psoriasis, la pitiriasis rosada de Gieber, los eczematides, la parapsoriasis, las eritrodermias, las reacciones segundas, etc. Todo lo que se presenta eritema y escama. Las dermatosis eritemato-escamosas. Y en esta patología la más importante sería la psoriasis y también las micosis que van a ser superficiales y profundas, ¿no? Todo eso vamos a abarcar. Hoy tenemos un poquito de tiempo, entonces por lo menos psoriasis y vamos a ir hasta donde alcancemos. Y la próxima clase terminamos eritemato-escamosas. Hasta eritemato-escamosas es el segundo parcial. Dijeron que iban a postergar una semana el examen, pero me he fijado el rol y es el 10 de septiembre el examen, o sea que tenemos una clase más y nada más. No importa, igual, y no nos han postergado a nosotros una semana. Y las prácticas comienzan el lunes. Entonces avanzaremos un poquito de las eritemato-escamosas para no acumularnos tanto, ¿ya? Entonces la psoriasis, como ven en la foto, aquí, estas son las lesiones de la psoriasis. Es una dermatosis frecuente, ¿no?
respeta la cara, por eso es que no se ve en el rostro y en el cuerpo puede haber mucho, poco, más o menos, ¿no? Quienes presentan el 1% de la población presenta la psoriasis y pueden ser con lesiones mínimas hasta cubrir toda la superficie cutánea, o sea, de cosas mínimas hasta toda la superficie cutánea, en forma de placas simétricas de límites netos poco elevados, color rosado o rojo, cubiertas de escamas, ¿no? Por eso estamos llamando las lesiones eritematoescamosas. Su etiología también es desconocida, con predisposición genética dominante, autosómico. Hay factores que desatan la enfermedad, como por ejemplo los emocionales. Esos están en un 90%. Por eso se dice que la psoriasis es por estrés, por factores emocionales. En personas con la habilidad psíquica, porque hay personas que se derrumban, ¿no? Al morir su madre, su padre, o de ver mucha plata al banco, o algún factor emocional que le cause una labilidad psíquica y neurovegetativa. También puede presentarse por perturbaciones metabólicas, por factores infecciosos, tanto cutáneos como viscerales, y traumatismo físico, químico y medicamentos. Por ejemplo, los antipalúdicos de síntesis, las sales de litio pueden ser causantes de presentarse una psoriasis. Puede abarcar a todo el cuerpo menos en la cara, como hemos dicho, ¿no? Incluso el cuero cabelludo se afecta. Patogenia. Hay dos hechos evidentes y constantes que se presentan en la psoriasis. Uno, la queratinización anormal. Usted sabe que la queratinización es desde la capa basal hasta la capa córnea. Dura 60 días de célula desde la capa basal hasta la córnea. Pero en la psoriasis hay una aceleración notable del tiempo de transformación del queratinocito en capa córnea. Eso es uno. Dos, alteraciones inflamatorias y metabólicas en capilares y conectivo de zona papilar de dermis, causa principal de trastornos de queratinización. O sea, hay inflamación en los capilares y en los tejidos conectivos, ¿no es cierto? Es el tejido conectivo que está en la zona papilar de la dermis. Y eso, por elongación de las papilas, causan trastornos de queratinización. En la fase inicial se desprenden escamas, signo de la vela de estearina. La escama en la psoriasis es gruesa, se curetea y sale como la vela de estearina. Para averiguar qué es estearina, ya para la próxima clase les voy a preguntar. Se desprende la membrana despegable, que es la parte profunda de la capa córnea, y hay ausencia de la capa granulosa. En la psoriasis, yo les voy a preguntar, ¿en qué patología no hay capa granulosa? En la psoriasis, ¿no? Luego aparecen hemorragias puntiformes, se despega la escama y se ven puntitos rojitos. Son hemorragias y ese es el signo del rocío sangriento. Al ser lesionados, como hemos dicho, los capilares, debido al elongamiento de los brotes interpapilares de la dermis. Entonces eso produce la inflamación y la hemorragia de los vasos pequeños. En cuanto a la clínica de la psoriasis, esta es monomorfa. ¿Qué quiere decir? Que las placas pueden ser rojas, tornándose blanquecinas, generalmente no hay prurito. A veces hay alteración del psiquismo, claro, la persona se desespera, a veces quieren darse un tiro por tener psoriasis, lesiones escamosas, hacen placas grandes, etc. Rara vez con eritrodermia y pustulosis generalizadas, rara vez, ¿no?
Su clasificación, ¿cómo se clasifica la psoriasis? Según su tamaño, en punteadas, son puntitos, como gotitas, ¿no? Más grandecitas serían numulares, como monedas en placas. Luego están numulares en placas, se juntan las numulares y forman las placas. Y la universal y eritrodérmica. O sea, en gota, numular, en placas, universal y eritrodérmica. 5 en su clasificación. Universal ya es todo el cuerpo, menos el rostro. Eritrodérmica es con eritema abajo. Ese es según el tamaño que tienen las lesiones. Ahora, según su forma. Pueden ser discoideas, que parecen un disco, redondeadas, circinadas, como si hubieran sido mordidas, ¿no es cierto? Serpiginosas, como serpientes, y anular, como un anillo, al centro tiene lesión sana. La localización de la psoriasis es simétrica, más en cuero cabelludo, codos, rodillas, región sacrocoxígea, palmas y plantas. Uñas, afecta también el tronco, piernas y cualquier parte del cuerpo. Respeta la cara y las mucosas también respeta. Menos el glande, donde se presentan como placas lenticulares pruriginosas. En las uñas se alteran más en la forma de eritrodermia. Puede haber también psoriasis solo en las uñas. Hay presencia de un punteado rojo, purpúreo. Es muy común la hiperkeratosis subungular, que hace confundir con una micosis unguial, ¿no es cierto? A veces amarillenta. Hay estriaciones longitudinales y onicolisis o destrucción de las uñas. Parece que las uñas estuvieran con aceite, ¿no? Y ahí está en la foto. Ahora, ¿qué variedades clínicas hay en la psoriasis? Psoriasis vulgar, o sea que la que ya hemos descrito, ¿no? Que se puede presentar en puntos, en placas, en todo el cuerpo, no hay prurito, etc. B, otra variedad de psoriasis se localiza, es lo mismo, solo localización, ¿no? Se localiza en pliegues de flexión, axilas, pliegues de parte anterior de codos, popliteos, inguinocrural, retroauricular, interglúteos. Las placas son rojas, lisas, secas, con límites bien netos y pruriginosas. C, pustulosa. Está una variedad con pus, ¿no? Pústulas espongiformes en palmas y plantas. Existe también la forma generalizada que es excepcional, ¿no? Pus en todo el cuerpo, en las escamas. D, artropática. O sea, las lesiones se acompañan de poliartritis tipo reumatoide, a veces grave. O sea, algunas personas dicen que tienen artritis reumatoidea, pero no es reumatoidea, sino es parecida, pero es artritis psoriásica. Esta artritis es curable, en cambio la reumatoidea no, es autoinmune y no se cura, pero sí se mantiene con mejoría al paciente. En cambio la artritis psoriasiforme se va eliminando la psoriasis y se cura. Ahora aquí la psoriasis no es curable, ¿no? Pero se la mantiene a la piel sin lesiones. El paciente tiene que aprender eso, a mantener su piel sin lesiones para que no esté estresado, para que no avance más, etc. Entonces la artritis psoriasiforme. Con anquilosis variable, dedos en catalejo,
¿Por qué? Por la afección de las uñas. En niños de 6 a 8 años, la psoriasis es muy rara, pero a veces se ha visto. En niños de 3 años es excepcional y también se ha visto en neonatos, pero muy, muy rara vez. Tratamiento de la psoriasis. Hay un tratamiento local y hay un tratamiento general. El tratamiento local se hace con reductores. ¿Cuáles son los reductores? Los alquitranes de hulla, de 2 a 10% según la cantidad de psoriasis que presenta el paciente. Es un aceite desodorizado. Los antranólicos, la crisarobina, eficaz pero irritante, por eso que muchos pacientes no quieren usarlo. Los queratolíticos, el ácido salicílico de 2 a 10%, la lantoína 2%, resorcinol, aceite mineral de camión, el aceite sucio de camión, se les regalar y cuando se pasan y están toda la noche, al día siguiente se bañan y pueden ponerse el alquitrán de hulla, por ejemplo, ¿no es cierto? Compuestos azufrados y sales mercuriales, antiinflamatorios también, como los corticoides, mejor los oclusivos, o sea, se pone el corticoide y lo tapa con tela adhesiva, eso es oclusivo. Los físicos, rayos ultravioleta, artificial o luz solar, pincelar con alquitrán, puba, balneoterapia. Medicación general, corticosteroides, metrotexato, muy eficaces, controlar la alopecia, las ulceraciones con curaciones, en mucosa oral, alteraciones hepáticas, hemorrágicas, etc. Se puede usar también exfoliantes con el ácido retinoico para descamar, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, lubricantes, corticoides, queratolíticos, derivados de la vitamina D, calcitrol, retinoides. Otra patología cuya lesión elemental es la escama es la pitiriasis rosada de Gibber, de etiología desconocida también, como hemos visto, no contagiosa, es frecuente más en jóvenes y en primavera. Comienza con una placa madre oval de 2 a 5 centímetros de diámetro, ligeramente elevada, de color rosado al principio y luego se torna parduzca, cubierta por una escama que se pliega finamente en su parte central. Se mantiene más en tórax de 2 a 10 días, después se multiplica en lesiones semejantes a la placa madre, pero más pequeñas, de 2 a 15 milímetros, pequeñitas, ovales y con escama al centro, con distribución metamérica, o sea, en árbol de Navidad, ¿no es cierto? Se localiza en tronco, regiones lumbares, abdomen, parte proximal de los miembros superiores e inferiores. No produce prurito, rara vez se presenta en cara, desaparece espontáneamente a las 6 semanas sin secuelas y son raras las recidivas. Pero también se usa antimicóticos, porque al ver la piel debilitada, el hongo se mete a todo lugar. Diagnóstico diferencial se puede hacer con pitiriasis versicolor, dermatofisias, eczematitis, psoriasis, sífilis secundaria. El tratamiento se usan polvos y lociones antipruriginosas, rayos UVA y antimicóticos y corticoides. Ese es el tratamiento de la pitiriasis rosada de Gibber. Yo creo que en la práctica, a partir del lunes, ojalá se presenten algunos casos raros para que se graben en la memoria, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí avanzamos hoy. La próxima clase terminamos las eritematoescamosas y está ahí el segundo parcial. Hasta luego, chicos, que les vaya bien.